oyendo la emisión. Leo, después que se pelea con los con estos chamagosos, que por supuesto es una historia inventada eso de que eran trinitarios, Leo así, se fue de inmediato al telégrafo, pues él quería comunicarle a la amada iglesia de Guadalajara la tragedia que estaba viviendo y pedirle su ayuda. En el trayecto su mente daba giros, pues era verdaderamente un torbellino que le llevaba sus pensamientos en una vorágine. Por eso hizo un telegrama para enviarlo al hermano Prisciliano González, que se había quedado al frente de la iglesia de Guadalajara en la calle 46, y el mensaje decía así: hermano Prisciliano, hable a la iglesia que se ponga en oración y ayuno a fin de que Dios solucione un problema de vital importancia, porque no abriré mi boca para hablar del Evangelio, entre tanto que Dios no conteste mi petición. Aunque podía decirse que sus temores eran infundados, pues siendo el elegido de Dios, fíjate que en la versión Chávez Herrera nunca se le llama apóstol a Aarón, se le llama el siervo de Dios, el elegido de Dios, pero apóstol nunca se le llama, porque la apostolitis comenzó en el 75 en adelante, tanto en Estados Unidos como en los países de habla hispana. Surgieron varios apóstoles y por supuesto que los Joaquines ya le tocó la era a Samuel, y ni siquiera a Sammy se le llamó apóstol, se le llamaba el siervo de Dios, igual que a su papá, el enviado de Dios, pero apóstol como tal, eso se le llamó en épocas más tardías, y de esto hay testigos, mucha gente son testigos de esto. Entonces aquí nunca vas a leer en la versión Chávez Herrera el apóstol de Dios, el apóstol de Jesucristo. Ya sabes que apóstol de Dios es algo que no se aplica ni a los 12, porque no hay apóstoles de Dios más que uno, y se llama Jesucristo. Los demás son, los 12 y Pablo son apóstoles de Jesucristo. Dice, aunque podía decirse que sus temores eran infundados, pues siendo el elegido de Dios, ¿qué temor podría haber en su vida? Pero él, sin saberlo, se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto, cuando su aflicción le ocasionó verter sangre de su rostro. Esto era la realidad de su sentir. Bueno, estos personajes megalómanos siempre se andan comparando con Jesucristo, ¿no? Ni siquiera Pablo se comparaba con Jesucristo, como esta gente. Pero no era todo. Satanás estaba al acecho, queriendo destruirle por completo, pues aún tenía el telegrama en su mano cuando le sale al encuentro un hombre que conociera desde su principio y que ahora, siendo dirigente de la iglesia del consejo, este hombre era Irineo Rojas, el cual al verlo le dijo: hermano Irineo, acabo de enterarme que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjate qué frase tan fuerte, según Chávez Herrera, sale de la boca de Aarón. Hermano Irineo, acabo de enterarme que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, narrándole todo, palabra por palabra, sin omitirle nada. A lo que Irineo le dijo: déjate de niñerías, cállate la boca, que no comprendes que se pueden ir todos y tú ya tienes mucho pueblo y algunos se te enojarán. Si quieres yo te bautizo y te vas bautizado. A lo que respondió el siervo de Dios: si su fundamento no es bueno, ¿cómo puede edificar? Fíjate que esta frase comprometedora, acabo de enterarme que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por supuesto ya la quitaron, la quitó tanto René Rentería en la versión 97, y por supuesto que Berea también la eliminó en su versión autorizada, porque imagínate tú, el apóstol de Jesucristo
había caminado 12 años sin darse cuenta que estaba muerto en delitos y pecados. La frase se vuelve a repetir más abajo. Así llegó a Guadalajara, a la calle 46, y les dijo a los hermanos sin temor, sabiendo y confiando en el Señor que si eran de Dios, Él pondría los medios para mover sus corazones a la obediencia. 2 puntos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque Él no podía estarlo, habiéndole lavado la palabra que recibiera de Dios. Por lo tanto, el que quiera regresarse a Egipto, bien puede hacerlo. Hay 2 hechos aquí muy comprometedores, muy contradictorios en la versión Chávez Herrera, que por supuesto Berea ya no la consigna. Y es, número 1, la frase, estamos muertos en delitos y pecados. Allá en Berea no pueden poner a un apóstol engañado, habiendo predicado 12 años, engañado por los chamagosos y considerándose a sí mismo muertos en delitos y pecados. Y número 2, la mención que él les hace, el que se quiera ir a Egipto, bien puede hacerlo. Es decir, todo mi trabajo no valió, no tengo fundamento, estamos muertos en delitos y pecados, el que se quiere ir al mundo, váyase. Te lo pongo en pantalla, cosas que ya quitaron. Hermano Irineo, acabo de enterarme que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, narrándole todo. Ireneo pues lo quiere bautizar, ¿verdad? Dice que llega a Guadalajara y le dice a la iglesia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él no podía estarlo. Por lo tanto, el que quiera regresarse a Egipto, bien puede hacerlo. O sea, váyanse al mundo, porque mi obra no valió, me engañaron los chamagosos. Ahí tenemos al apóstol de la restauración, que Dios le hablaba y que las estrellas decían su nombre, las visiones con una luz esplendorosa, el ungido, el único que tiene revelación, el único que tenía autoridad, diciendo que estaba muerto en delitos y pecados. Esto es increíble, pienso que son muchos detalles que, por cierto, en el escrito los vamos a exponer al público de una forma ordenada, pero yo te invito a que busques en la versión de Berea la frase de un Eusebio confundido que se siente muerto en delitos y pecados. Por supuesto que la quitaron porque esto no correspondería a la nueva invención de que ya era un apóstol para entonces, desde el 26. Mira lo que dice, te voy a leer ahora la segunda versión para que veas cómo quitaron la frase, y luego te voy a leer la parte de Berea. Increíble, increíble esta gente engañadora. Yo me tomo el tiempo, aunque a muchos no les gusta, de exponer lo que se supone que debería ser las Sagradas Escrituras para nuestra era, si es que vas a tomar en serio las pretensiones de estos megalómanos religiosos y actuar en consecuencia, ¿no? Porque es la vida y la obra de un auténtico apóstol de Jesucristo. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Ahora imagínate tú, ya había celebrado santas cenas, había ordenado ministros, había bautizado como 400 personas, pero el hombre se da cuenta que está muerto en delitos y pecados. Tremendo. A ver, estoy batallando para encontrar la parte. Ahí está, el regreso a Monterrey. María Luisa lo manda a hablar.
Entonces, se encuentra con Irineo. El grupo se dirigió a la oficina de telégrafos, envió un telegrama, hable a la iglesia, etcétera, ¿no? Mire, cerca del telégrafo se encontró con un antiguo conocido, Irineo Rojas, funcionario evangélico de la Iglesia del Consejo, quien dirigía algunas iglesias y un considerable número de seguidores. El hermano Aarón, en breve comentario, le participó su preocupación, lo contradictorio de su vida misionera. Predicaba a Jesucristo y había sido bautizado en la Trinidad. Rojas, sin inmutarse, con aire superficial, le dijo: no debes preocuparte, déjate de niñerías. Pero no aparece la frase: estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice la versión autorizada de Berea? Lo mismo, pero te lo quiero mostrar para que veas que esta gente miente, y de forma descarada, ¿no? Casualmente, muy cerca del telégrafo, déjame te lo pongo mejor, se encontró con un antiguo conocido, Irineo Rojas, funcionario. El siervo de Dios, en breve comentario, le participó su preocupación, lo contradictorio de su vida misionera. Predicaba a Jesucristo y había sido bautizado en la Trinidad. Rojas, sin inmutarse, con aire superficial, le dijo: no debes preocuparte, déjate de niñerías, yo te bautizo. Pero él se negó. Si el fundamento no es legítimo, ¿cómo puedo edificar? Se despidieron. Aunque en la versión de Berea trataron de ocultaron la frase estamos muertos en delitos y pecados, de todos modos tuvieron que dejar la frase: si el fundamento no es verdadero, ¿cómo puedo edificar? Ahí tenemos a un apóstol de la restauración confundido, no tiene el fundamento verdadero, no haya qué hacer, y él manda a la iglesia a ayunar y a orar para resolver el problema. Quiero que veas ahora la historia Chávez Herrera, cómo resolvió el problema. ¿Cómo lo resolvió? Señalando a dos personas que él creía muy santos para que efectuaran el ya su tercer bautismo, y te lo leo. Y también ocultaron el hecho: váyanse al mundo los que quieran, porque él consideraba que había trabajado en vano. Vaya apóstol de la restauración. Sigo leyendo la antigua versión. El que quiera irse a Egipto bien puede hacerlo. Y así fue que, lejos de irse, los hermanos más se unieron en oración y dijeron en sus pensamientos, lo cual después manifestaron: ¿qué más queremos de señal en este varón de Dios, que nos habla la verdad y que, aun siendo en su mismo daño, no cambia su espíritu de rectitud? Y todos a una voz dijeron: creemos en usted y con usted estaremos. Y todo lo que haga es de Dios. Segunda de Samuel 7:3. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y así, obrando de una manera ligera, y quiero que notes la frase, y así, obrando de una manera ligera, aunque no se puede tomar como falta, pues todo estaba en el plan de Dios
para manifestar a su tiempo la perfección de la doctrina. Fíjense que el redactor aquí dice que Aarón se precipita y lo que hace con Lino Figueroa fue de manera ligera, ¿no? Obró de manera ligera. Ahí tenemos a un apóstol iluminado, único canal entre los hombres y Dios, que no sabe qué hacer y actúa de manera ligera. Mire qué revelación, ¿no? Pero claro que el redactor lo justifica. No se puede tomar como una falta porque todo estaba en el plan de Dios para manifestar a su tiempo la perfección de la doctrina. Miren, un apóstol de Dios no anda perfeccionando la doctrina. Un apóstol de Jesucristo es enseñado por Jesucristo mismo. Aquí tenemos a un hermano Aarón confundido, actuando a la ligera, a la espera de la perfección de la doctrina. Siendo su sinceridad prueba de que era un siervo de Dios, porque se ceñía a la verdad. El siervo de Dios, pensando solucionar la situación, seleccionó a 2 hombres, los cuales eran en su aspecto santos, pues tenían un pacto. Y como sucedió en el pasado, 1 Samuel 16:7, todo esto no era otra cosa sino un periodo de prueba. Escogió pues el hermano Aarón a Lino Figueroa y Prisciliano Santos, a fin de que ellos fueran el bautismo inicial, y poniéndolos en oración, acompañándoles toda la iglesia, se eligió a Lino Figueroa para que bautizara a Prisciliano Santos. Y luego ya bautizado, bautizó a Lino, para que Lino bautizara al hermano Aarón. Fíjate que nunca se le llama apóstol. En el libro de Berea sí se le llama apóstol, de una manera chapucera, pero por supuesto que cuando te están redactando o relatando el bautismo de Aarón por Lino, no ponen Lino Figueroa bautizó al apóstol, porque no suena bien que un feligrés bautice a un apóstol. Entonces, te ponen en esa parte muy astutamente, Lino Figueroa bautiza al hermano Aarón. Es que es un juego de palabras para engañar a la gente, ¿no? Ahorita te lo voy a leer. Entonces dice, para que Lino bautizara al hermano Aarón y a la hermana Elisa y enseguida su familia. Enseguida él, o sea, Aarón, bautizó a todo el cuerpo ministerial. Y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, la cual aceptó de buen grado. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, invitó a todos a obedecer, dejando en libertad a aceptar según su conciencia, fe y entendimiento. Este bautismo se efectuó el día domingo 17 de julio de 1938 en la casa de oración de la calle 46. Bueno, te leo ahora lo que dice Berea increíble, ¿no? Increíble la revoltura que hizo Berea para tratar de... Miren, la versión Chávez Herrera es más honesta cuando dice, pues el hermano Aarón actuó de forma ligera, aunque no se le puede tomar como falta, era un periodo de prueba, pues andaba medio confundidón, ustedes entienden, ¿verdad? No, esto es inaceptable porque es el apóstol de la restauración, por eso lo pincelearon. Y acá, en la versión de Berea, ya te tratan de jugar los bolos para juntarte el bautismo de Lino Figueroa
con el autobautismo de Aarón, que sucedió 5 años después, y decirte, este fue un periodo hasta que la respuesta de Dios vino. O sea, se nota la mano negra, ¿no? Es más honesto Chávez Herrera cuando dice, lo hicieron de forma ligera, hombre, perdónenlos, pues no se le puede tomar una falta. Usted sabe, ¿no? Es increíble, es increíble. Fíjese bien lo que dice la versión de Berea. Llegando a Guadalajara, el hermano Aarón reunió a la iglesia y les comentó lo acontecido, su origen trinitario y la intensidad de su angustia al pensar que muchos lo interpretarían como una irregularidad doctrinal. El impacto de esta verdad conmovió a la iglesia y la emoción fue inenarrable, porque ese acto fue entendido como prueba de valentía y sinceridad. No hubo reproches ni protestas. El eco de la fe en el enviado de Dios llegó a lo más profundo de los hermanos y su credibilidad a la doctrina se incrementó de tal manera que en actitud mayoritaria lo apoyaron diciendo, hermano Aarón, Dios está con usted y nosotros también. Fíjese bien que ya no utilizan el vocablo apóstol en esta parte porque no suena bien. El siervo de Dios solicitó que toda la iglesia iniciara fervientes y prolongadas oraciones. ¿Por qué no ponen aquí el apóstol de Dios, como lo han venido haciendo desde páginas anteriores? Porque el intento es esconder lo que quieren ocultar, ¿no? El siervo de Dios solicitó que toda la iglesia iniciara fervientes y prolongadas oraciones. Aquel tiempo de ayuno y oración en espera de la respuesta de Dios fue de 8 años en petición. Esto es una gran mentira. Ningún líder religioso ha convocado un periodo de 8 años de oración y ayuno, por favor, esto no es cierto. Y dice, la espera de la respuesta fue de 8 años. Miren, aquí hay varias contradicciones. Esto no es espera porque si se hubieran esperado 8 años, entonces ¿por qué pone al Lino a bautizar? Aquí te están engañando. Dice, que el Señor nos diga qué hacer fue siempre la respuesta del siervo de Dios durante este tiempo. Durante este tiempo, el siervo de Dios, fíjate, ya no te ponen el apóstol de Jesucristo, no te ponen eso, sino durante este tiempo, el siervo de Dios, en solemne ceremonia, seleccionó a 2 hermanos de pacto, voto de no contraer matrimonio. Lino Figueroa y Prisciliano Santos. Bueno, si los había puesto 8 años de espera y duró 8 años, ¿por qué pone a Lino y Figueroa? ¿Para qué? Se hubiera esperado hasta el autobautismo de él. Y no fueron 8 años. De 1938 a 1943 son 5 años. Esta es una grande contradicción. Ah, no, pero aquí le están jugando el dedo en la boca al público y a la feligresía. Y según esto que Aarón decía, nos vamos a esperar 8 años, 8 años. Bueno, no se esperaron ni 8, fueron 5. Y si se estaban esperando, entonces ¿para qué selecciona a estos 2? Bueno, sigamos leyendo. Durante este periodo el siervo de Dios en solemne ceremonia seleccionó a 2 hermanos de pacto, voto de no contraer matrimonio, Lino Figueroa y Prisciliano Santos, para que bautizaran a los hermanos. Ellos iniciaron el bautismo en el nombre de Jesucristo. Así uno bautizó al otro y viceversa. Inmediatamente el hermano Figueroa bautizó al hermano Aarón. Fíjese, aquí debería decir, inmediatamente el hermano Figueroa bautizó al apóstol de Jesucristo. Pero no se escucha bien, por eso ponen
bautizó al hermano Aarón. Solo una persona dormida no se da cuenta del intento de engañar. Y luego dice, enseguida a los ministros y luego a toda la iglesia. Quiero que notes que en la versión moderna, ya falseada, Lino Figueroa bautiza a Aarón y a los ministros y a toda la iglesia. En la versión Chávez Herrera, Lino Figueroa bautiza a Prisciliano Santos y viceversa. Y luego Lino Figueroa bautiza a Aarón y a la hermana Elisa y a su familia. Y luego a Aarón bautiza a los pastores y los pastores bautizan a toda la iglesia. Pero acá en la versión falseada de Berea, Aarón ya no bautizó, nomás lo bautizaron a él. Es que si ponen que Aarón bautizó, se hace culpable no solo de haber nombrado a Lino para que lo bautizara, sino culpable de haber bautizado el apóstol de Jesucristo a la iglesia y luego volverlos a bautizar 5 años después. Esta es una ensalada increíble, hermanos. Este fue un acto de vital importancia para la iglesia. El desconcierto aparente se transformó en sentimiento de fe que se cristalizó en la aceptación del bautismo de verdad. La emoción invadió la conciencia de los asistentes, pues este suceso singular dio certeza entre quienes aceptaban a Cristo y su verdad a través del bautismo. Muchos hermanos que temieron o dudaron bautizarse tuvieron revelaciones en donde Dios les manifestó el verdadero bautismo en el nombre de Jesucristo y bajo la autoridad de un auténtico enviado de Dios. Y si lo que el auténtico enviado de Dios hizo con Prisciliano Santos, después dijo mi mamá que siempre no, porque dice enseguida, estos hechos, la espera en petición sobre la respuesta del bautismo del hermano Aarón, duró hasta 1943. Esta es una mentira crasa, así en tu cara te la están echando. Porque te están diciendo que él autoriza que Lino lo bautice, pero sin embargo se esperó hasta 1943, año en que Dios le revela, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando mi nombre. Y un 18 de julio, él mismo se bautiza a varios pastores y ellos bautizan a otros hermanos. La respuesta revelada por Dios a su enviado fue dada. Ya te dije, no concuerdan los 8 años y tampoco concuerda que estaban en espera de la respuesta del 43, cuando él se bautiza solito, porque si no, entonces ¿para qué se hace bautizar de Lino Figueroa? La verdad es que en el 42 sucede la división de la iglesia del Buen Pastor y Lino Figueroa se queda con los que se dividieron y también el primer ministro que Aarón había ordenado. Y en el relato dicen, en solemne ceremonia. Bueno, eso dice la versión de Berea. La versión Chávez Herrera dice, actuó con ligereza, pero no se lo tomen a mal. Es que estaba a la espera de la perfección de la doctrina. ¿Te das cuenta, miembro de la luz del mundo, cómo han maquillado tu propia historia y quieren hacerte confiar en una dinastía de hombres mentirosos que han engañado y lo puedes comprobar? Lo estamos leyendo. Los 8 años no aparecen ni en la versión Chávez Herrera, por supuesto, porque esta fue un artilugio muy torpe, pero que lo hizo el editor del 2008, Luis Fernando Vázquez Sora, y descubrimos que lo que existía
en la versión del 97, no son 8 años, sino 8 días. Pero te lo voy a leer. Esto es increíble, hermanos. Pero esta es la doctrina perfecta. Esta es la doctrina que nadie ha respondido. Me gustaría que algún luz mundano explicara toda esta maraña de contradicciones en un libro que debería ser la palabra de Dios para nuestra era, las Sagradas Escrituras, porque es la vida y la obra de un auténtico apóstol de Jesucristo. Mira como dice los 8 días, hermano, da pena leer esto, pero esto te lo voy a poner aquí para que lo veas en pantalla. .240 de la versión de 1997. Hermanos, les dijo con devoción infinita, ustedes saben que el Señor me escogió para predicar el Evangelio. Esta madrugada he tenido una revelación cuyo contenido debo obedecer. Es en cuestión de tiempo. Quiero compartir con ustedes y con la comunidad estos misterios de Dios. Quiero que a partir de hoy y durante 8 días, que los fieles de las iglesias de México, Tampico, Veracruz, Tepic y las demás se preparen. Están llenas de fe para que la interpretación de los designios de Dios se lleven a cabo como Él me ha ordenado. Mire, un apóstol no necesita que nadie ayune para interpretar lo que se le ha ordenado. Él es el apóstol. Esto es contradictorio, ¿no? Acerquémonos a Dios en ayuno y oración, que no haya límite para llegarse a Él. Los templos deberán estar abiertos día y noche, que los que deseen puedan consagrarse a la oración en la lectura de la Biblia y entonando alabanzas. Dios se manifestará en estos 8 días próximos. Pongamos esta decisión en las manos de Dios. Transcurrieron los 8 días. Hubo un común denominador entre los hermanos de todas las iglesias. Los hermanos encargados informaron al hermano Aarón que muchos hermanos tuvieron manifestaciones y sueños. Todos eran diferentes, en diferentes modalidades, pero sobre un mismo tema: el bautismo. Se cumplió el plazo convenido. Fue un singular domingo 18 de julio de 1943, la misma fecha, ¿no? En esa mañana se aspiraba una atmósfera diferente, y etcétera, etcétera. La noticia era el bautismo, su bautismo. Pues sí, se bautizó solito, pero no eran los 8 años que te menciona la torpe redacción autorizada ahora de Berea, y este libro lo descontinuaron, lo desaparecieron, pero en su tiempo fue aprobado por Samuel Joaquín, por supuesto. Fueron 3,000 ejemplares. Aquí, hermanos y amigos, nos damos cuenta de cómo se las gastan estos engañadores, y que por su misma literatura los sorprendemos en sus mañosadas. Fíjate que voy a continuar leyendo, ya para finalizar el video, la versión Chávez Herrera, 1942. Esto después que Prisciliano bautiza al apóstol, aunque aquí nunca le dice apóstol. Y ya todo muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces en el 42, un año después, la iglesia dice, 1942, fue en este año que la iglesia sufriera incruenta azonada de un grupo de inconformes
que lograron llevar consigo aproximadamente 250 almas de las iglesias de México, Cuautla, Cuernavaca, Ciudad Madero y San Pedro Toltepec, juntamente apartándose un grupo de colaboradores que habían sido distinguidos con el ministerio, causando la tristeza de toda la iglesia, que veía cómo, haciendo gala de ingratitud, estos hombres falsos, réprobos y falsos, valga la redundancia, desechos de Dios, hicieron su división definitiva de los días del 23, 24 al 28 de agosto, manifestándose de esta manera también aquellos que desde el principio estaban predestinados para ser desechados por Dios. Aquí hay una gran contradicción, porque una página anterior te estaba narrando que el año anterior, Lino Figueroa, el siervo de Dios, lo había elegido porque era muy santo para que lo bautizara a él, y Aarón después bautizó o rebautizó al pastor Chema, que era el principal ministro, según esto el cabecilla de la rebelión. Claro, en el año anterior eran santos, tenían pacto, dignos de bautizar al apóstol o bautizar al siervo de Dios. El siguiente año ya eran desechos de Dios, según la misma redacción, y que ya estaban predestinados para ser desechados. Claro, lo mismo le dicen a todos los que se van saliendo, ¿no? Corruptos de entendimiento, etcétera. En la versión René Rentería se les menciona como basura humana, escoria, epítetos muy feos que los quitaron en la versión moderna, y en la versión moderna ya te pintan a un Aarón compasivo, a un Aarón que llora por ellos y que se cuidó de no proferir ningún tipo de expresión que dañara. Y esto es una gran mentira, porque los insultos bajos están a la orden del día en el libro de René Rentería, versión 1997. Increíble, hermanos. Entonces, cuando muere cuando se hace la división, es increíble porque en la versión Chávez Herrera te empieza a decir, ¿no?, que eran desechados por Dios, y que en 1943, aproximadamente al finalizar el primer tercio de ese año, estando él durmiendo, Aarón, en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Claro, es que Aarón tiene revelaciones según le va conviniendo, ¿no? Porque ahora le convenía, como Lino se había revelado y era su bautizante, pues tenía que resolver el problema de alguna forma. Y es que mira, y aquí voy a terminar el video. En la historia, Chávez Herrera te empieza a dar la explicación de este nuevo bautismo. Es decir, en esta versión, nada de que 8 años esperando y que... No, aquí te dice lo de Lino fue a la ligera, y pues estaban esperando la revelación. Pero cuando estaban explicando la rebelión, le cortaron. Haciendo historia sobre este pasaje que se narrará a continuación, se dirá que en esta etapa la iglesia se encontraba en continuas oraciones al Señor, manifestando diferentes sueños en distintos lugares donde ya estaba la iglesia del Señor: Tampico, Veracruz, México, etc. Sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían todos ellos: ¿por qué será? Quiero que veas esto es importante.
lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían todos ellos, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? El problema es de que los había bautizado Lino. Y luego dice, esto sucedió porque después de la rebelión del 1942, y aquí le cortaron, te iba a explicar la razón del nuevo bautismo que se proponía Aarón, y hay una parte en blanco. Esta parte la censuraron en las hojas que les dieron a los pastores, y luego dice, inciertos con estas declaraciones de Dios, contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo llegado por Dios a su siervo, conforme a Amós 3:7, nada hará el Señor sin que lo revele, etc. Fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito de ese año del 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse con la tierra, bla 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 bla. Algún día va a caer a mis manos la versión Chávez Herrera para poder saber la parte que fue censurada en estas hojas, y saldrá a la luz el engaño de esta gente. ¿Qué les parece, hermanos y amigos? La palabra, la vida y la obra, los hechos de un auténtico apóstol de Jesucristo. ¿Qué le parece tanta mentira? ¿Qué le parece tanto cambio? ¿Qué le parece esta forma tan torpe de redactar, de tratar de juntar el bautismo de Lino Figueroa y luego inevitablemente tener que narrar la división y que se quede en el otro bando, pero jugarles el dedo en la boca a la gente que no se da cuenta, para decir que todo ese periodo de 8 años, que no fue de 8 sino de 5, Aarón, el siervo de Dios, por supuesto, no podía equivocarse, sino que estuvo esperando todo ese año la respuesta, hasta que el bendito año del 1943, por supuesto, después de la rebelión de Lino, recibe la gran revelación de que debía bautizarse él solito.